Bueno, este ejercicio es de caída libre, ¿sí? Un cuerpo cae libremente. Entonces, dentro de las ecuaciones que tenemos, nos vamos a centrar en esta, ¿sí? Bien. Dice, acá tengo un poquito de teoría. Dice, la caída libre es un fenómeno estudiado en física, que es lo que estamos haciendo nosotros, que describe el movimiento de un objeto bajo la influencia de la gravedad. O sea, un objeto que cae, ¿no? Sin ninguna otra fuerza actuando sobre él, como la resistencia del aire, en una idealización. O sea, un objeto que cae, pero en un estado ideal, que es donde viven los físicos todo el tiempo, en un estado así de ideal, donde no existe nada más que lo que ellos creen que. Pero bueno, no importa. No se tiene en cuenta la resistencia ni nada, digo. Quiero decir, da igual tirar una pluma que un piano, que lo vamos a calcular todo igual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tiramos un objeto que va a caer verticalmente, así lo vamos a pensar, desde una altura inicial hasta una altura final, ¿sí? O una posición inicial, una posición final. Y la velocidad inicial va a ser cero, si parte del reposo, y como está actuando bajo la gravedad, que es una aceleración, la velocidad va a ir aumentando, ¿sí? Entonces la velocidad va a ser variable. Y bueno, no sé, creo que nada más. ¿Sí? Entonces, si parte de velocidad cero va a ir aumentando, 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 en un momento en este problema nos van a preguntar a qué velocidad llegó, ¿sí? Va a ser su máxima velocidad en un instante antes de tocar el suelo, que la velocidad va a ser cero cuando se detenga, pero un instante antes nos van a preguntar a qué velocidad va, ¿sí? Bueno, eso. No sé si es algo más. En ausencia de resistencia del aire, todos los objetos caen con la misma aceleración, según ellos denominada aceleración gravitacional, que es 9,8, que es la que usamos, ¿sí? Y se estudian las ecuaciones de movimiento, que son esas que tenemos por ahí, y nos interesa estudiar la posición, la velocidad, la aceleración, ¿sí? De un objeto en caída libre, siempre en función del tiempo en segundos. Bueno. Vamos a ver. Esto lo guardo. Un objeto libre cayendo, ¿sí? Un cuerpo cae libremente partiendo del reposo. O sea, velocidad inicial cero. Otra cosa, posición inicial, si la tomamos como cero cuando cae, obviamente está en una altura, entonces no es cero, pero si la tomamos como cero la altura, cuando caiga esto va a ser algo negativo, ¿sí? Suponemos que está cayendo, esto va a ser, si cayó 50 metros va a ser menos 50, se está desplazando de forma negativa, ¿sí? Y si esa es la mitad, cuando llegue abajo van a ser menos 100, ¿sí? Así que lo tomamos como un desplazamiento negativo. Pero en sí, si nos preguntan cuál fue el recorrido, fueron 100 metros, ¿sí? Nos interesa el módulo, si nos preguntan la distancia o el recorrido. Pero el desplazamiento es negativo. Si la gravedad está empujando para abajo, se mueve todo para abajo. Bueno, eso. Dice, cae libremente partiendo del reposo y emplea 4 segundos en recorrer la primera mitad de su desplazamiento. Entonces, si todo esto fue su desplazamiento, se mueve un poco esto. Esto es la mitad y dice que para recorrer esto tardó 4 segundos, ¿sí? 4 segundos. Esto le podemos llamar d sobre 2, o sea, la mitad del desplazamiento. Esto también. Bueno, y dice, ¿cuál es el desplazamiento total? Nos da como dato el tiempo y la aceleración, porque la aceleración sabemos que es menos 9,8, o si lo redondean a 10 es lo mismo. ¿Sí? Es negativa porque va para abajo. Y tenemos el tiempo y la aceleración. Y tenemos posición inicial también, tenemos velocidad inicial. Nos pregunta cuál es el desplazamiento. Entonces, las dos ecuaciones que tenemos, donde está el desplazamiento es esta y esta, ¿no? En esta no. Y en esta además tenemos el tiempo, que tenemos algo de tiempo, así que vamos a arrancar con esa ecuación. Si no es esta, es la otra, ¿sí?
Vamos a probar con esto. Entonces vamos a ver. La altura... Nosotros vamos a calcular el primer tramo, ¿sí? Que es de donde conocemos el tiempo. Así que vamos a tomar esto como altura inicial o como posición inicial y esto como posición final, ¿sí? Así que esa media distancia que la llamamos d sobre 2, sabemos que arrancó de 0, posición inicial, a una velocidad de 0, ¿sí? Y actuó, bueno, aceleró así con una gravedad, dividido 2, no sé bien qué quise decir, pero nada, estoy reemplazando los datos, ¿sí? El tiempo lo tenemos, 4 al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces esa media distancia es igual a 9,8 dividido 2 por 16. ¿Estamos de acuerdo? Negativo. Fue un desplazamiento negativo, pero es lo que recorrió, es el módulo, ¿sí? 9,8. 9,8 por 16. Dividido 2. 78,4, ¿sí? Interesa ponerlo en negativo el desplazamiento porque... Primero porque es lógico, si la gravedad está empujando para abajo, el desplazamiento está haciendo para abajo, ¿no? Entonces es negativo. Segundo, porque matemáticamente si ponemos la aceleración en negativo y el desplazamiento positivo, no van a cerrar los signos, va a haber una contradicción. Y tercero, porque yo estuve como 2 horas sin darme cuenta y lo hice, puse esto en positivo y estuve un buen rato ahí que no me daba cuenta porque no salía y era por eso. Que esa es la razón principal. Bueno, si sabemos que media distancia o medio recorrido fueron 78,4 metros, la distancia total es el doble, ¿sí? Ya lo podemos calcular. Descendió desde esa altura hasta el final del recorrido, 78,4 por 2. 156,8. Eso es lo que preguntaba primero, me parece. El desplazamiento total. ¿Sí? ¿Cuál es el desplazamiento total? ¿Sí? Dice, ¿con qué velocidad pasa por la mitad de su recorrido? Entonces, esto lo podemos pensar como si esto fuera una sola etapa, ¿sí? Donde... claro, yo antes había llamado posición final a esto y era esto posición final, ¿no? Fue 0. No, está bien, calculamos media distancia, sí, se me había ido un poco. Ahora vamos a hacer lo mismo para esto. Dice, vamos a trabajar con las velocidades, ¿sí? Está preguntando por velocidad. Dice, parte del reposo, entonces velocidad inicial igual a 0. Y velocidad final es lo que queremos averiguar. Pero es la velocidad final en este tramo, que es justamente la mitad. Y es ahí donde nos pregunta, ¿sí? Entonces, la fórmula que contiene o que incluye la velocidad es esta. Velocidad, el tiempo también lo conocemos en ese tramo, que es 4 segundos. Conocemos la aceleración, que es la gravedad, 9,8. Conocemos la velocidad inicial, entonces podemos averiguar la velocidad en ese punto, ¿sí? Vamos. Lo pongo por acá. Velocidad final va a ser... Velocidad inicial de 0, no lo pongo. 9,8 por 4 segundos, ¿sí? Es lo que tardó en hacer ese tramo. Por 4. Velocidad final 9,8 por 4. Negativo, ¿sí? 39,2. ¿Con qué velocidad pasa por la mitad de su recorrido? Pasa a 39,2 metros por segundo, ¿sí? ¿Qué más? Si este tramo lo hizo en 4 segundos, si cada vez va a ir más rápido, esto no va a ser 4 segundos, va a ser un poco menos. No sé cuánto, pero va a ser menos. Porque cada vez va a ir más rápido, ¿sí?
Porque pregunta en el punto C, ¿en qué instante? O sea, ¿cuánto tiempo tardó en terminar el recorrido? ¿Sí? Ahora vemos lo de la velocidad, pero dice, ¿en qué instante termina el recorrido? O sea, ¿cuánto tardó? Esos 4 segundos y cuánto más. A ver, entonces... tenemos el desplazamiento ya total, que es 156, y queremos saber el tiempo, ¿sí? Entonces, esta tiene desplazamiento, esta fórmula, pero no tiene tiempo. Nosotros queremos averiguar el tiempo. Así que tenemos la posición final, que es menos 156,8, ¿no? La posición inicial, que fue 0, velocidad inicial, que fue 0, tenemos la aceleración y queremos averiguar el tiempo, así que esta nos va a servir, ¿sí? Entonces, posición final, dijimos negativo 156,8. Posición inicial, 0. Estamos calculando ya todo el recorrido. Velocidad inicial, 0. Por tiempo, 0. Y entonces, menos 9,8 por 1/2, o sea, dividido 2, por tiempo al cuadrado. Entonces, de este lado va a quedar negativo 156,8 dividido esto, que también es negativo. Así que el resultado va a ser positivo. 156,8. Dividido 9,8 dividido 2, eso es 4,9. ¿Sí? Entonces, dividido 4,9. Si no, pasan este 2 multiplicando, viste, 9,8 dividiendo. Pero como ya lo hice un par de veces, me queda 32 positivo. De cuadrado. Así que, raíz de 32. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo total va a ser ese. Raíz de 32, yo lo dejaría así, pero lo vamos a redondear así en 5,65. Se podría racionalizar también. ¿Sí? Expresado en segundos. Estos son segundos. Bueno, preguntaban en qué instante, entonces, ¿cuánto tardó? ¿En qué instante termina el recorrido? A los 5,65 segundos. O sí, es más tirando a 66, si lo redondeas bien. Pero bueno, eso. No es tan importante, la verdad. ¿Y con qué velocidad? Entonces, otra vez, alguna que contenga velocidad, tenemos casi todos los datos, es esta, ¿sí? Esta también podría ser, contiene velocidad, pero tiene el desplazamiento, que lo conocemos, y tiene la gravedad, sí, podría ser esta. Pero bueno, esta, como no está todo al cuadrado, vamos a probar esta. Que creo que va a ser esa. Va a salir al toque, quiero decir. Queremos saber la velocidad final. La velocidad inicial fue 0. Ahí está. Y ahora ya sabemos el tiempo. Recién no sabíamos el tiempo. ¿Sí? 9,8 por el tiempo. 5,66. ¿Sí? Así que la velocidad final antes de tocar el suelo fue 9,8 por 5,66. 55,47 metros por segundo. Otra vez negativo porque es hacia abajo, ¿sí? Pero no sé cómo lo pregunta. Si de última la respuesta se puede decir que el desplazamiento fueron 158 metros, 156 metros, 8, yo qué sé. Las velocidades también se puede contestar en positivo, pero estrictamente para las ecuaciones van en negativo, ¿eh? Si va para abajo, y con la velocidad lo mismo. Bueno, desplazamiento, tiempo
y velocidad final. Y velocidad en el punto medio.